3, 2, 1. Buenos días. Bueno, Esta, Buenos días, doctor. esta es la clase de anatomía patológica práctica con el grupo C, bueno, C1 o C2, son lo mismo al final. Son exactamente las 8:06, 5 de mayo del año 2020. Ayer estábamos hablando sobre un caso muy interesante sobre un paciente con una complicación de, de un síndrome pulmonar por coronavirus. Ayer comentábamos un poco sobre la evolución negativa del paciente, ¿no? Y entre las cosas que les había preguntado era una sobre los niveles altos de ferritina. ¿Qué han leído sobre la ferritina? sí, he leído. Cuéntame. Bueno, inicialmente he visto que se aumentaba el grado de ferritina cuando el hierro verdadero o libre en la sangre estaba elevada, igual, como una sobrecarga de hierro. Ah, Ocasionalmente ocurrido en pacientes que tienen cirrosis o algún problema hepático o algo así. A ver qué más. Sí, vamos bien, vamos bien. Bien eso. Bueno, eh, hay un montón de teorías sobre los niveles altos de ferritina. Bien, eh, entre los niveles altos se considera que paciente que tenga ferritina alta y que dé positivo para COVID-19 tiene mal pronóstico. Vamos a ver de dónde es este, ¿ya? Este es mi hígado. Acá. Soy malo dibujando, así que por favor no se ríen, ¿ya? Bueno, este es el hígado. A este nivel, eh, el hígado produce dos proteínas muy importantes. Una, bueno, el hígado hace muchas cosas, ¿ya? Sus funciones del hígado son Otro artísimas, hongo. pero produce dos proteínas que son bastante importantes. Una es la ferritina y otra es la transferrina. Estas dos se encargan de funciones como, por ejemplo, transporte y almacenaje. El hierro libre, vamos a poner acá con azul, las moléculas de hierro libre son tóxicas para el cuerpo. Y el hierro no puede ir libre nunca, porque, como les comentaba, esa molécula es una molécula pesada, es una molécula tóxica para mi cuerpo. Entonces, el hierro necesita sí o sí esta molécula estar protegida o transportada. En este caso, por ejemplo, la ferritina lo que hace es envolverlo. Bien, la molécula de ferritina es la que se encarga de envolverlo. Aquí, ferritina. Entonces, una vez que el hierro esté envuelto en su molécula de ferritina, ya no va a ser tóxico, va a estar como protegido, como si estuviera dentro de una bolsa. Entonces ya no va a haber riesgo de que este sea tóxico a nivel hepático y nada. Ahora, una vez así guardado, recién se puede almacenar dentro del hígado. Entonces el hígado lo que hace es guardarlo el hierro, estas moléculas, las almacena. Aproximadamente en el hígado tenemos aproximadamente unos 2 gramos de hierro guardados, está almacenado ahí. Pero todo ese hierro que tenemos está envuelto en su molécula de ferritina. Bien, por eso no es tóxico para nosotros. Supongamos que estamos con anemia o necesitamos más glóbulos rojos porque los glóbulos rojos que tenemos ya están muriendo. Entonces, nuestra médula, vamos a poner aquí un dibujito de un color violeta. Este es mi hueso y esta es mi médula ósea. Bien, la médula, supongamos que
sabemos ahí es donde se hace la eritropoiesis, donde se sintetizan los glóbulos rojos. Entonces, esta médula necesita hierro. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues manda un mensaje y solicita que el hígado le mande hierro. El hígado lo que hace es empezar a liberar estas moléculas que tiene aquí guardadas y las manda. Entonces este hierro va a ir, vamos a borrar. Entonces este hierro que necesitamos va a ir a la médula para que se fabrique, eh, para que se fabrique glóbulos rojos. ¿Bien? Pero el hierro no va a ir solo, necesita quien lo transporte. Entonces existe otra molécula mucho más grande que se llama transferrina. La transferrina es una molécula grande que se encarga de transportar. Entonces la transferrina, vamos a poner aquí trans, es una molécula que se encarga de transportar el hierro del hígado hasta la médula para que se lo pueda utilizar. Es una proteína transportadora. Punto. Solamente cuando llega a la médula, este hierro se libera de la ferritina, se libera de la transferrina y se queda libre ahí, en la médula. Y ahí recién se lo puede utilizar para la síntesis de glóbulos rojos o lo que haga. Bien. Entonces, fíjense este hierro, cómo se ha protegido todo el tiempo. Esas dos proteínas son beneficiosas, son muy útiles a nivel del cuerpo. Ahora, aquí parte la pregunta. Habíamos dicho, ¿por qué en el paciente con coronavirus, con el síndrome inflamatorio por coronavirus, los niveles de ferritina son tan altos? Ayer estaba justamente viendo un artículo. Hay dos teorías. Bien, una habla sobre la liberación de citoquinas, la llamada tormenta de citoquinas, y otra habla sobre una teoría que tenían los chinos antes, de que se trataba de una destrucción de la molécula de hemoglobina. Hace algún tiempo atrás les puse un video, ¿se acuerdan? Que se refería a que el virus lo que hace era producir una respuesta inflamatoria intensa que producía justamente esta inflamación, y este proceso inflamatorio estimulaba justamente la destrucción de la molécula de hemoglobina. Básicamente, la teoría que están manejando ahora habla de eso. Vamos a anotarlo aquí, ¿ya? Se llama tormenta de citoquinas. Y esta teoría de la tormenta de citoquinas sería lo que explique por qué el coronavirus afecta a unas personas y a otras personas no. ¿Por qué en unas personas es tan complicado y en otras personas no? Si recordamos bien, hay unos dos casos aquí en Santa Cruz de personas jóvenes, una enfermera de 26 años y un joven de 20 años, de que tuvieron una respuesta exagerada y acabaron falleciendo. En el caso de la enfermera no había enfermedad de base, en el caso del joven joven de 20 años tampoco había enfermedad de base. Entonces explicaban por qué esas personas habían muerto por coronavirus, siendo que no era tan grave. Esa teoría lo que refiere es de que, vamos a buscar todo ya, lo vamos acá, de que esta es una respuesta exagerada que depende del sistema inmunológico del paciente. Bien, hay algo llamado síndrome, síndrome macrofágico, y hay otro que se llama síndrome fosfolipídico. Bien, la teoría lo que refiere es que estos dos eventos, el síndrome macrofágico o síndrome de activación macrofágica y el síndrome fosfolipídico, son los que determinan la respuesta inflamatoria. ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto sucede porque en cuanto el virus entre del aparato respiratorio, las personas que tienen un aparato inmunológico fuerte, tengo 4 gatos en la casa, así que si escuchan ruidos raros, es por los gatos que están haciendo escándalos. ¿Bien?
Mm, Bueno, ya. lo que la teoría decía es de que las personas con una respuesta inmunitaria muy fuerte, lo que hacían los macrófagos en estas personas era estimular justamente esa respuesta. Esta respuesta estaba mediada por principalmente lesión endotelial. Voy a poner acá. Volvemos al mismo de antes, ¿ya? Lesión endotelial intensa. Y esta lesión endotelial intensa, les preguntarán, ¿endotelio de qué? Endotelio a nivel del aparato respiratorio. Hablamos de los capilares a nivel justamente de los alveolos. Bien, lo que pasa es que mis alveolos se van a inflamar rápidamente y van a estimular un edema, ¿verdad? Pero esto no es nada. Este síndrome macrofágico determinaba también que haya una activación, y eso es lo interesante, activación precoz linfocitaria. Los linfocitos se despertaban y junto con estos activaban algo llamado interleucina 6. Bien, aquí está el problema tan grande. La interleucina 6, si recordamos un poco, es un mediador proinflamatorio muy intenso. Es tan intenso que cuando responde contra toxinas de bacterias o de virus o parásitos, no solamente destruye el tejido o a la bacteria o al agente extraño, sino también produce una destrucción de todo lo que está alrededor. La interleucina 6 es como lanzar una granada dentro de un cuarto para matar a una cucaracha. ¿Matamos a la cucaracha? Seguramente que sí, pero voy a destrozar todo el cuarto también. Entonces, esta interleucina 6 era quizás la que era la culpable de todo, ¿bien? Pero el realmente culpable de todo era el macrófago que estimulaba esa respuesta inflamatoria contra este virus, ¿bien? ¿Y esto en cuánto tiempo pasaba? Pues ahí está el problema, que las personas que refieren haber tenido mal pronóstico, las personas jóvenes que han tenido una respuesta inflamatoria, normalmente tenían que haber tardado en evolucionar 10 días más o menos. Esas personas han presentado síntomas en los primeros 7 días aproximadamente. Bien, entonces estos linfocitos junto con el sistema macrofágico determinaban algo llamado, al principio lo dijimos, una tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas se refiere a que esta interleuquina empieza a liberarse en gran cantidad. Es tanta la cantidad de citoquinas activadas que no solamente empieza a lesionar la parte pulmonar, sino que empiezan a viajar estas interleuquinas por la sangre y van a llegar hasta hígado. En hígado, lo que van a hacer, vamos a ponerlo acá, voy a dibujarlo aquí, en esta interleuquina va a empezar a producir a nivel alveolar, aquí, en alveolo, provoca la lesión. Luego va a llegar hasta hígado, y aquí está lo interesante. En hígado, dependiendo de la cantidad de lesión que haya, o dependiendo de la cantidad de respuesta inflamatoria que haga, va a determinar que haya una disociación de la molécula del hierro. De la molécula de hierro. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Pues que ese hierro que estaba guardado en hígado, ¿se acuerdan que estaba unido a la molécula? Va a empezar a separarse. Entonces, la ferritina va a liberar a esa molécula de hierro que estaba guardada ahí. Es tan la inflamación que además se empiezan a liberar transaminasas. La TGO va a aumentar, la TGP va a aumentar también, y además este síndrome va a estimular que haya aumento también de dos marcadores que se utilizan mucho en sepsis. Y eso lo vamos a ver después. Uno que se llama el dímero D, que ya lo movimos antes en tromboembolismo pulmonar, además del aumento de la TGO, TGP, eh,
y aquí está lo terrible, que estas dos, junto con la lesión hepática por la interleuquina, van a determinar algo llamado eh, activación precoz de precursores procoagulantes. ¿A qué me refiero con esto? Es una forma elegante de decir de que a este nivel, vamos a ponerlo hasta acá, va a haber un cuadro llamado coagulación intravascular diseminada. Todo este evento es muy similar al síndrome fosfolipídico, es decir, que se activan los factores de coagulación, hay liberación, gran producción de dímero D, hay disolución de la molécula de hierro, el hierro empieza a circular libre en sangre, y justamente este hígado, como detecta el hígado que hay tanto hierro circulante, tanto hierro libre que él mismo ha liberado, pues trata de atraparlo otra vez. Y el hígado, ¿cómo va a atrapar ese hierro libre? Pues aumentando, va a producir más ferritina. Entonces el hígado va a empezar a tratar de atrapar el hierro, aumentando los niveles de ferritina. Y esos niveles altos de ferritina, a nosotros, ¿qué nos hacen pensar? Pues justamente que ese hígado está siendo intoxicado o lesionado por esa tormenta de citoquinas. Bien, además de eso, el hígado, como si recordamos bien, es productor de 4 factores de coagulación muy importantes: el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, este hígado va a estimular la producción de factores de coagulación con lo poco que le queda. Es una respuesta rara, es como si, por ejemplo, yo estuviera con los ojos cerrados en la oscuridad, no supiera cómo responder y empiezo a dar golpes, ¿no? Empieza a golpear todo para tratar de encontrar al que me está lastimando en la oscuridad. El hígado hace lo mismo, no sabe realmente cómo responder el hígado a lo que le está pasando, porque no sabe lo que le está sucediendo. Entonces empieza a activar factores de coagulación, empieza a liberar moléculas de ferritina, empieza a aumentar su metabolismo, lo que hace que también el paciente pueda tener aumentos en la glucemia por la liberación del glucógeno. Realmente el culpable no es el virus, si se dan cuenta, sino es la respuesta que les vamos dando al virus mediada por los macrófagos, por esta terrible tormenta de citoquinas. Este evento no es nuevo, no es algo que recién se haya descubierto. La tormenta de citoquinas asociada al síndrome antifosfolipídico son eventos que se conocen ya de tiempo. Sin embargo, se están recién asociando al tratamiento para combatir el COVID, porque si sabemos su origen, recién podemos entender un poco sobre la manera de tratar. Ahora, aquí está la segunda parte. ¿Cómo tratamos esto? ¿Cómo calmamos ese hígado? ¿Cómo calmamos esos macrófagos? Ayer hablábamos un poco sobre el tratamiento con corticoides. ¿Bien? Entonces, Doctor, digamos, essa dissociação de hierro que produz a ativação precoce de precursores procoagulantes determina a coagulação intra, ¿qué? coagulación intravascular diseminada. Ah, vascular. Ahora, este Gracias. nombre, si se acuerdan, no sé si lo han llevado en fisiopatología, pero lo llevarán seguramente, si es que no han llevado shock. La coagulación intravascular diseminada es un evento terrible porque de nuestros 5 litros de sangre que tenemos 5 a 6 litros aproximadamente, los factores de coagulación que tenemos sirven para coagular solamente 1 litro aproximadamente. ¿Bien? Entonces, estos factores se van a activar y ese litro de sangre se va a coagular, pero no en un solo lugar, sino va a empezar a formar trombos en muchas partes del cuerpo. Hablamos de que se van a formar coágulos en hígado, van a empezar a formarse coágulos en pulmón, en riñón, en muchos órganos, en la circulación cerca de las coronarias. Va a haber un montón de coágulos por todas partes. Pero los restantes 4 litros que siguen circulando van a circular sin ningún factor de coagulación. Por eso en estos pacientes es un término un poco raro llamarle coagulación intravascular diseminada, si hay coagulación en algunos lugares y hay sangrado en otras partes. ¿Bien? Ese es un término un poquito contrastante, pero es lo que significa. ¿Bien? Ahora el tratamiento, si ya conocemos el origen, dime. La paciente que usted dijo ayer
que tuve um paro cardíaco, ¿sí? isso poderia dizer que foi causado por algum coágulo que tuve em tu coração ou Podría, não? podría ser. Eso se va a saber en la autopsia. Pero realmente la paciente lo que tuvo, o sea, la razón oficial de la muerte fue justamente una acidosis metabólica descompensada y un síndrome respiratorio. Bien, ahora posiblemente, eso lo sabremos seguramente, se sabrá con algún informe oficial, porque a los pacientes que mueren por COVID no se les hace autopsia, desafortunadamente. Eh, puede que haya habido un coágulo ahí, eso no se va a saber. Justamente, ¿por qué? Porque revisando el historial y todo eso, habría que averiguar también si a la paciente se le puso anticoagulantes o no, lo que nos lleva a la parte del tratamiento. Ese tratamiento, entonces, ¿cómo debería estar basado? El protocolo lo que dice, según lo que acabamos de ver, es que tiene que basarse en tratamiento con eh, Corticoide. inmunosupresores, corticoides, anticoagulantes. Bien, inmunosupresores, el que se está utilizando en España, por ejemplo, ahora es un potente inmunosupresor que se utiliza para el cáncer y para enfermedades autoinmunes que se llama bevacizumab. Bien, es un nombre un poquito complicado, ¿no? Es un potente inmunosupresor que lo que hace es básicamente inhibir la respuesta del macrófago, que era el principal problema que había aquí. El corticoide, que es lo mismo, pero el corticoide que se utiliza es hidrocortisona. Bien, también se puede utilizar metilprednisolona. Estos corticoides se utilizan en pulso. Bien, y los anticoagulantes, que es la heparina de bajo peso molecular. ¿En qué consiste este tratamiento? Bueno, pues que el bevacizumab, por ejemplo, es un tratamiento con inmunosupresores. El bevacizumab es un inmunosupresor que lo que hace es justamente inhibir directamente desde el macrófago su respuesta inmunitaria. Va directamente al macrófago e impide que esa interleuquina se libere, incluso se sintetice a nivel macrófago. Bien, es directo, es caro, pero es excelente. Tiene que ir acompañada de pulsos de corticoides. ¿Qué es un pulso? Es una dosis alta de corticoide que se da cada cierto tiempo, cada 12 horas o cada 8 horas aproximadamente. Normalmente los corticoides se dan en dosis bajas y se van aumentando. Cuando hay emergencias, los pulsos es primero una dosis alta hasta que empieza a bajar en sangre y luego se pone otro pulso que es otra dosis alta para mantener la dosis alta del corticoide. Bien. Normalmente se utilizan los pulsos de metilprednisolona endovenosa o hidrocortisona en dosis altas, hablamos de 500 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas, 350 miligramos de metilprednisolona cada 8 horas aproximadamente. Mantener el corticoide alto va a inhibir directamente a nivel macrofágico toda la cascada de metabolitos del ácido arquidónico. Es decir, va a ir a inhibir directamente la respuesta inmunitaria mediada por las interleuquinas. Y finalmente, Entonces, sí, dígame. en todos los pacientes sucede eso y tenemos que tratar así. Ahí está la cosa. Ese tratamiento es un tratamiento experimental que se está dando actualmente en pacientes jóvenes en España con respuestas exageradas o evolución muy rápida. ¿De acuerdo? Este protocolo que está utilizándose ahora mismo estaba empezando a utilizarse en algunas clínicas privadas, por ejemplo en la Foyanini, se está utilizando con algunos pacientes esto. No se olviden que este coronavirus es algo totalmente nuevo para nosotros. Bien, entonces hablamos de este coronavirus y no sabemos realmente. Mañana puede que salga otro estudio
y nos refiere a otra cosa diferente completamente. Hace 2 semanas atrás se pensaba que esta ferritina liberada era por una disociación de la protoporfirina, que el virus lo que hacía era atacar justamente la molécula de hemoglobina. Hoy en día sabemos de que eso no está pasando. Bien, entonces, como les digo, esto es lo que ha salido recién. Este estudio no tiene más de 2 semanas de publicación. Está utilizándose en España. Si no estoy seguro, un hospital en Brasil, en el Ciro Libanés creo que es, están utilizando este protocolo también con buenos resultados. Pero la siguiente semana, ¿qué tal si sale un protocolo nuevo? Bien. Nuestro trabajo como médicos es establecer entre un estudio y otro estudio, buscar algo más o menos que podamos adaptar nosotros. Bien. Aquí en Bolivia, actualmente, está utilizándose los corticoides, bien, vamos a marcar, se están utilizando anticoagulantes, pero todavía no se están ocupando inmunosupresores, básicamente porque aquí no hay. El bevacizumab es un inmunosupresor que es carísimo. Hablamos que cada ampolla costará entre 12.000, 13.000 bolivianos aproximadamente. Esos son como 20, a ver, son 20, 13.000. Entonces son 7.000 reales más o menos, ¿no? Es aproximadamente eso que cuesta cada ampolla y se tiene que utilizarse una o dos cada día. Bien. Pero sí hay buenos resultados con los corticoides y en algunos hospitales, por ejemplo el hospital japonés, se está utilizando ya anticoagulación con heparina en esos pacientes, siempre y cuando haya síntomas de coagulación intravascular disseminada. Entonces, ¿cómo valoro eso? Pues se le pide al paciente TP, el tiempo de coagulación, se le pide ferritina, se le pide al paciente también perfil hepático, TGO, TGP, se le pide el nivel, o sea, se le pide un montón de laboratorios. Si esto, por ejemplo, la ferritina la tengo alta, se piensa que es un mal pronóstico en el paciente. Quiere decir que su respuesta inmunitaria es tan exagerada que está provocando esa tormenta de citoquinas. Entonces, donde tendríamos que atacar en este caso sería a nivel inmunitario, utilizar sí o sí dosis altas de corticoides inmunosupresores. Si la ferritina está normal, por el contrario, tenemos una ferritina en valores dentro de parámetros normales, entonces pensaremos que el paciente no está desarrollando tanto esa respuesta inmunitaria, pero sí puede estar haciendo un signo de pulmonar. Bien. Todo depende, como les decía, de la evolución que tenga su paciente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Antes de que continúe. Aquí está la cosa. Entonces, vamos a hacer lo último ya. A nivel respiratorio, ¿esto en qué nos va a beneficiar? Si recordamos bien, el principal daño que se producía era a nivel alveolar. En la imagen que vimos ayer, lo que habíamos visto era que todas las bases se encontraban comprometidas. ¿Había un signo de derrame? Sí, había un signo leve de derrame, pero la mayor parte del líquido aquí estaba acumulada en bases a nivel intersticial. Y ese es el problema. Todo lo que está en intersticio, ¿cómo lo saco yo? Lo que se empezó a utilizar, entonces, puede llegar a ser uno, se le puede dar a la paciente diuréticos, hemos dicho eso, diuréticos. Segundo, aunque puede sonar contradictorio, darle volumen, porque no se olviden que estamos manejando un paciente que tiene signo de shock. Como todo signo de shock tiende a hipotensar, de hecho esta paciente llegó a hipotensar bastante. Y segundo a esto, pues utilizar el protocolo de acá, ¿no? El protocolo que hablaba de manejo de inmunosupresor. Y vaso. Bien. Entonces, si su paciente tiene un síndrome respiratorio con niveles de ferritina normales, hay que apuntar a tratar esto de aquí. Este edema agudo de pulmón que está haciendo, tengo que sacar ese líquido para que sus alvéolos se sequen y pueda respirar la paciente. ¿Cómo se hace eso? A nivel de corticoides, combinándolos con vasoactivos para mejorar el endotropismo cardíaco y darle volumen para tratar de que esa paciente
hipotensa suba su presión. ¿Se fijan bien? Entonces hablaríamos de que hay un protocolo para un tipo de paciente y hay otro protocolo para otro tipo de paciente. Porque en principio se reconoce que hay dos tipos de evolución en la enfermedad. Tres incluso. La tercera sería la que el paciente no tiene síntomas, la fase asintomática, donde el paciente tiene el virus, pero no llega a presentar casi ningún síntoma. La número 2, que sería la que presenta esa respuesta exagerada inmunitaria, y la número 1, donde presenta ese síndrome respiratorio. Quién sabe si la semana siguiente encontraremos un cuarto tipo de paciente, la semana siguiente encontraremos un quinto tipo de paciente. Eso no lo sabemos y lo sabemos con el tiempo seguramente. Bien, esto de manera muy resumida ha sido el comentario de ayer. Les había comentado un poco sobre sus respuestas, ya me mandaron algunas personas sus respuestas, pero ya llegamos a la conclusión de que justamente el manejo de estos pacientes varía mucho de acuerdo a su evolución. ¿De acuerdo? Hoy tenemos una clase teórica a las 9:45. Ya la parte pulmonar ya la hemos terminado. Hoy comenzaríamos con teóricas sobre aparato digestivo. Vamos a hablar sobre esófago y patologías de la boca. Y si nos da tiempo hablaremos un poquito sobre hígado también. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desayunar. Cuídense mucho y nos vemos dentro de un ratito más. ¿Bien? Bueno. Chao, doctor. Hasta luego.